Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Son tan amables de tomar la Sagrada Escritura y abrirla en la epístola del apóstol San Pablo a Filemón, por favor. Epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Filemón antes de Hebreos, por si de repente se nos pierde Filemón. Y vamos a leer, bendito sea nuestro Dios, el versículo 11. Bueno, vamos a leer desde aunque nada más, vamos a leer del 10 al 13, por favor, para poder entender un poquito mejor lo que nos dice la Escritura. ¿Ya lo tiene? Filemón, versículo del 10 al 13. Vamos a dar lectura todos juntos, que a la letra dice así: Ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil, el cual te devuelvo a enviar. Tú pues, recíbele como a mis entrañas. Yo quisiera detenerle conmigo, para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del Evangelio. Vamos a hacer una oración y vamos a poner este momento delante de nuestro Dios. Cerrando nuestros ojos, oremos. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos una vez más, dándote las gracias, amado Dios, porque nos permites estar en este lugar donde podemos alabar y bendecir tu nombre con libertad, Padre eterno, Señor, y poder orar y cantar, Señor, pero también el momento, Dios, Señor, importante para nosotros como iglesia, Dios, de poder meditar en tu palabra, Dios. Pedimos que nos ayude, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y en nuestro corazón para poder nosotros sea abierto nuestro entendimiento, Dios, a tu palabra, amado Dios, Señor, que es la que nos guía, la que nos ilumina, Dios, la que nos muestra, Dios, Señor, lo que debemos hacer, cómo conducirnos, Dios, que confronta muchas veces nuestra vida, nos redarguye, Dios, Señor, y nos insta, Padre eterno, Señor, a seguir caminando, Dios. Y por ello pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y que seas propicio a nuestras vidas, amado Dios. Señor, así también te pedimos, amado Dios, Señor, que obres, Señor, en mi vida, Dios, Señor. Tú sabes y conoces mis limitaciones, Señor, y mis carencias, Dios, Señor. Yo las pongo delante de ti, Dios, Señor, para que tú obres misericordia, Dios, una vez más, Señor, sobre mí. Gracias te doy en esta hora. Creemos que lo vas a hacer. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, hermano. Gracias. Usted ha escuchado expresiones como un acomedido cabe en cualquier lugar. Bueno, y si nosotros decimos que el creyente debe de ser servicial siempre, hermanos, vendría a ser como una bendición para la iglesia. Por eso, cuán importante es que hoy meditemos en las Escrituras y veamos el servicio, un resultado en el creyente. El servicio, un resultado en el creyente, hermanos. Y la palabra servicio, bueno, la palabra servicio podemos entenderla como un conjunto de actividades que buscan satisfacer las necesidades de otros. Con respecto a la iglesia, sería el servir, no en algunas áreas, sino el buscar servir en todo lo que nosotros podamos y en todo lo que seamos muchas veces necesitados, hermanos. Y cuando hablamos del creyente, bueno, el creyente en este caso nosotros lo podemos entender como una persona que ha nacido de nuevo, hermanos. Entonces podemos decir que ciertamente cuán importante es que dentro de la iglesia haya personas acomedidas, personas que les guste el servir al Señor en todo momento, hermanos. Y nosotros podemos entender que esta epístola es una epístola bastante hermosa,
porque la epístola del apóstol San Pablo a Filemón es una muestra, es un ejemplo del evangelio, hermanos. Nos muestra el evangelio de cómo un hombre pecador, un hombre apartado de sus obligaciones, un hombre con un mal corazón, se aparta de su amo, de su Señor, que por consecuencia el resultado de esta decisión lo llevaría a una muerte segura. Pero también vemos la misericordia de Dios, porque cuando este hombre estaba desviado y alejado de la casa a la cual servía, llegó el evangelio, ¿no? La cual trajo a él el perdón y la misericordia del Señor. Entonces encontramos en la epístola del apóstol San Pablo una muestra del evangelio y del evangelio de salvación, de las buenas nuevas de salvación, hermanos. Y es importante que nosotros veamos que esta epístola del apóstol San Pablo a Filemón fue escrita alrededor del año entre el 60 al 62, hermanos, y está destinada a Filemón, hermanos, como un miembro prominente en la iglesia en Colosas, la cual la iglesia en Colosas lo más probable es que se reuniera en la casa de Filemón. Y la carta es para él, ¿no? Tiene este sentido destinada para él, pero también para su familia y para la iglesia en general, porque traía una enseñanza que nos habla también sobre la reconciliación que debe de haber entre los hermanos. Y esta carta se le atribuye al apóstol San Pablo, porque en la misma carta hace mención de él como el escritor. También se conoce esta carta como otro conjunto de cartas, como es la de Efesios, Filipenses y Colosenses. Con esta que es a Filemón, se les conoce como las cartas carcelarias, porque fueron escritas cuando el apóstol San Pablo estaba preso en Roma, amados hermanos. Pero nosotros encontramos que en medio de ellos encontramos grandes enseñanzas del apóstol San Pablo en medio de esta gran tribulación que estaba él viviendo preso, amados hermanos. Sin embargo, en medio de estas circunstancias, el Señor le permitía tener ese cuidado de la iglesia al escribir a las diferentes iglesias, pero también de forma directa esta que es dirigida a Filemón, amados hermanos. Y esto es importante que nosotros veamos, porque la raíz de el centro de esta carta encontramos al apóstol Pablo, encontramos como la autoridad apostólica, pero encontramos también a un hombre como Filemón, un hombre fiel al Señor, un hombre que le servía en la iglesia en Colosas, un hombre de buena reputación, de buen testimonio, un hombre que estaba dispuesto a trabajar en la obra del Señor. Pero también encontramos de la cual se hace mención a un hombre llamado Onésimo. Y Onésimo era el esclavo, el siervo de Filemón. Filemón era un hombre que tenía su casa, podemos decir un hacendado. Filemón tenía siervos, tenía esclavos, y Onésimo era uno de esos siervos de él. Pero era un siervo, nos dice la Escritura, por lo que nosotros nos muestra la palabra de Dios, era un siervo que huyó de la casa de su amo, hermanos, que huyó de aquel lugar buscando, no sé, una mejor vida o qué sé yo. Pudiera haber sido un hombre necio, rebelde, un hombre sin Dios. Nosotros podemos decir que Filemón era un hombre sin Dios. Un hombre que sí sujeto a la esclavitud, pero también un hombre que buscaba su propio bien por encima de los demás, hermanos. Y eso lo llevó a escapar de la casa de su amo. Es importante que nosotros veamos que la consecuencia de la huida de este Onésimo, de Onésimo el esclavo, de la casa de Filemón, por consecuencia, dentro de la cultura judía como dentro de la cultura romana,
la consecuencia era muy grave, en algunos casos hasta la muerte. Si era capturado por las autoridades podían matarlo, o si no lo mataban, la consecuencia del castigo iba a ser muy, muy severa, amados hermanos. Entonces, lo que hizo Onésimo es huir, escapar a lo más lejos posible, y llega a la ciudad de Roma, hermanos. Y en Dios, pues sabemos que en Dios no hay coincidencias, y en Roma se encuentra con el apóstol San Pablo, hermanos. El apóstol San Pablo preso en Roma, y nosotros podemos entender que la prisión del apóstol San Pablo en ese momento era lo que nosotros podemos decir una preso en una casa. No estaba en una mazmorra, sino que estaba preso en una casa que se alquilaba, y ahí podía tener acceso a que la gente viniera a visitarlo y que él pudiera predicar de la palabra de Dios. Y es en este lugar donde el Señor le permite predicar la palabra de Dios al apóstol San Pablo, en esta cárcel o en esta casa. Por supuesto que estaba bajo el resguardo de soldados romanos. Y en este lugar es donde el apóstol San Pablo se le permite predicar y hablar del evangelio a todas las personas que se acercaban a él o que venían a visitarle, y escuchaban el mensaje, el evangelio de las buenas nuevas, hermanos. Y es ahí donde el apóstol San Pablo le predica a los soldados romanos, pero también le predica a este hombre, a este fugitivo llamado Onésimo, hermanos. Ahí es donde nos muestra y nos sitúa esta carta del apóstol San Pablo a Filemón, cuando hace mención y nos dice la palabra que dice así: ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones. Y es importante que nosotros podamos entender el cual hace mención de una forma directa de este hombre llamado Onésimo, y dice que he engendrado en mis prisiones. Y es interesante porque lo que nosotros vamos a ver es el servicio, un resultado en el creyente que ha nacido de nuevo. Nosotros podemos entender, hermanos, que una persona que ha nacido de nuevo, amados hermanos, está llamado para servir a su Señor. Nosotros, cuando estábamos en el mundo, éramos siervos y éramos esclavos ¿de quién, hermanos? De Satanás. Éramos esclavos del pecado. El pecado reinaba en nosotros. Satanás es el señor de este mundo, y era el Señor nuestro. Pero es importante que nosotros veamos que lo que sucede con este Onésimo, hermanos, es que el apóstol San Pablo lo lleva a la cruz, hermano. Le predica de Cristo, le predica del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Mire, si Pablo hacía mención que él fue enseñado bajo los pies de Gamaliel, uno de los rabinos maestros más grandes de la época, hermanos. Bueno, pues a Onésimo le tocó ser alumno del apóstol San Pablo, hermanos. Un hombre instruido en la palabra de Dios, un hombre que le enseñó y lo llevó al conocimiento de la palabra y le mostró el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol San Pablo hace mención de él cuando manda esta carta. Esta carta está dirigida a Filemón y hace mención: ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones. Entonces está haciendo mención de que Onésimo, no que haya nacido, que el papá natural o biológico sea el apóstol San Pablo, sino lo que está haciendo mención, que Onésimo nació de nuevo. Que nació de nuevo por la predicación, por la locura de la predicación de la palabra, hermanos.
El Espíritu de Dios sopló en él vida y este hombre nació de nuevo. Esto es impactante, hermanos, porque como un hombre que era Onésimo, que era esclavo de un conocido de Filemón, hermanos, llega hasta otro lugar distante, la cual escucha el mensaje de la palabra de Dios por el apóstol San Pablo, y entonces este hombre es salvo por gracia, hermanos. Es impresionante. Sin embargo, encontramos que una persona, hermanos, una persona que ha nacido de nuevo, debe ser llevada, o el servicio, el servir en las cosas de Dios, en todas las actividades de Dios, es una consecuencia de aquella persona que ha nacido de nuevo, amados hermanos. Porque nos dice, segunda a los Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué encontramos en una persona que ha nacido de nuevo? Bueno, encontramos una nueva naturaleza. ¿Cuál es esa nueva naturaleza? Es una naturaleza espiritual. Es la naturaleza divina, es la naturaleza de Dios, hermanos, en la cual nos muestra que Cristo es el Señor de su vida y que es la vida en su ser, y que es el centro y el motor de su vida. Que ya no es Él el que dicta o el que gobierna su vida. Esa nueva criatura sabe que tiene un nuevo Señor y que está regida por las leyes de Dios. Por eso nos muestra, de modo que si alguno está en Cristo, en este caso Onésimo, dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y viene entonces esa nueva vida en Onésimo. Una nueva vida, las cosas viejas, ese Onésimo ladrón, porque algunos dicen que Onésimo no nada más había huido, sino que le había robado a su Señor. Y encontramos a un hombre que ha nacido de nuevo, con una nueva naturaleza, con un nuevo Señor y con una nueva forma de pensar. No como el mundo tiene ahora esa naturaleza divina, amados hermanos. Esas cosas viejas pasaron. Ese Onésimo viejo ha quedado muerto, sepultado. Y encontramos ahora a un Onésimo, transformado. Un Onésimo con una naturaleza nueva. Primera a los Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces ahí encontramos lo que nos dice la Escritura, y el apóstol San Pablo da testimonio de esta transformación y de esta renovación, amados hermanos. No, para poder nosotros servir realmente al Señor con el corazón, en verdad, hermanos, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos ser una nueva criatura, amados hermanos, porque el viejo hombre, el hombre sin Dios, el hombre impío, amados hermanos, es un hombre que busca lo suyo. Es un hombre que no busca el sujetarse a otras personas, vive en una completa rebelión. Y encontramos que la nueva criatura, que el nuevo creyente, hermanos, el creyente verdadero es un creyente que se sujeta a Dios, y que se sujeta a Dios por medio de la Escritura, hermanos. Esto es importante que nosotros lo sepamos, porque el creyente, su norma, como decimos, su norma de fe y conducta es la palabra. Y esa nueva criatura
guiados por el Espíritu, nos va a llevar a nosotros a agradar a nuestro Dios, hermanos. Y es interesante que nosotros veamos que el servicio que el creyente, que la nueva criatura hace, es un servicio en general, es total, hermano, en todas las áreas de la iglesia, hermanos, en todas las áreas que se necesiten. Es importante que nosotros lo veamos. ¿Cuál era el área en el cual servía a Onésimo? Realmente no sabemos. Si Onésimo era una persona cercana a Filemón y que servía dentro de la casa, o servía en las labores del campo o de los negocios de Filemón, no lo sabemos. Pero ahora Filemón, como el señor y el amo de Onésimo, bueno, empieza a leer esta carta y recibe estas buenas noticias para él. Es importante que nosotros veamos cuán importante es el servicio en la iglesia, hermanos. Cuando nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios, dice: y ruégote por mi hijo Onésimo, que he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil. Y esto es, aquí el apóstol San Pablo hace un juego de palabras con el nombre de Onésimo. El nombre de Onésimo significa útil. La palabra, el nombre de Onésimo significa útil. Y fíjense ustedes que era un nombre muy común que se les daba a los esclavos en aquel tiempo, a los esclavos romanos o griegos, porque el amo vendía a un esclavo y su nombre era útil. Entonces la gente que iba a comprar sabía que era un buen esclavo porque era un esclavo que sabía trabajar. Bueno, así era el nombre de este esclavo, Onésimo, el cual significa útil. Y el apóstol San Pablo hace un juego de palabras a decirle: ruégote por mi hijo útil que he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí es útil, te es Onésimo, ¿no? Y está haciendo ese juego de palabras para mostrarnos el servicio, un resultado en el creyente que necesita ser enseñado, hermanos. Bueno, la persona que ha nacido de nuevo tiene una nueva naturaleza, lo acabamos de decir, ¿no es así? Que la predicación de la palabra trae convicción al hombre y el hombre viene delante del Señor, le pide perdón por sus pecados y viene el Espíritu a morar, a dar vida en la vida del creyente. Tiene una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Pero ahora el servir, hermanos, en el creyente, en el nuevo creyente, necesita ser enseñado, necesita ser discipulado, ser instruido. ¿Cuáles son los servicios? Porque ya hay disposición. Porque el Espíritu que mora en él, que es el Espíritu Santo, lo lleva, lo insta a las buenas obras, hermano. Pero ahora necesita ser instruido cómo se tienen que hacer las cosas. Y esto es importante que nosotros lo veamos. Aquí el apóstol San Pablo vuelve a hacer mención cuando dice: el cual en otro tiempo te fue inútil. Y nosotros podemos entender la palabra inútil era una palabra que lo podemos entender que el siervo a lo mejor era perezoso, que no le gustaba trabajar, que no le gustaba hacer las cosas, que no le gustaba que lo mandaran, que hacía lo que él quería. No era un buen esclavo Onésimo, no era un buen siervo. Era un esclavo, un siervo rebelde, que no le gusta que le enseñen, que no le gusta ser enseñado, que no le gusta tener autoridad sobre de él, sino lo que él dice es ley y las cosas se hacen como él. Imagínense tener Filemón tener un esclavo como Onésimo. No era agradable. Ha de haber sido un dolor de cabeza para Filemón. Onésimo como esclavo. Sin embargo, encontramos que ya Onésimo, con esa nueva naturaleza,
y esa dirección ahora del Espíritu Santo, guiándolo a las buenas obras, hermanos, encontramos que ese viejo hombre había quedado atrás, había muerto, y ese nuevo hombre, esa nueva criatura tenía que ser enseñado. Como todos nosotros hemos sido enseñados en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando conocimos nosotros del Evangelio, no llegamos a la madurez de un día a otro, hermanos. Empezamos a leer la palabra de Dios como una leche espiritual, poco a poco, en ese proceso de crecimiento y de madurez en nuestras vidas, amados hermanos. Y eso lo da la relación que nosotros tengamos con nuestro Señor, con nuestro Dios. Esto es importante porque es necesario que hagamos la distinción entre un verdadero creyente y un creyente que asiste pero que no se compromete, que no busca, que es rebelde como un Onésimo, que busca lo suyo. Y eso los encontramos. Cuán importante entonces es que el creyente sea enseñado a trabajar en todas las necesidades que hay dentro de la casa del Señor. Por ejemplo, recordemos que el pastor hizo la invitación próximamente en unos meses se abre otra vez el Instituto Esdras, hermanos, y es un llamado a todos los que sienten el llamado de Dios a servir, que se acerquen, que pregunten, que se acerquen al pastorado, al liderazgo, que le muestren su inquietud, pero también necesidades como las que estamos viendo en este momento: el aseo general, el desayuno ministerial, las diferentes actividades, la cocina, tantas cosas que hay dentro de la casa del Señor, hermanos, que es importante que nosotros lo veamos. Es importante. Ahora el apóstol San Pablo da testimonio de Onésimo y le dice: antes fue inútil, pero ahora es útil. Dice: mas ahora a ti y a mí es útil, hermano. Así menciona el apóstol San Pablo. Para mí, estando aquí, Onésimo ha sido instruido, ha sido enseñado, ha sido discipulado, y ahora es útil para mí, pero no para mi servicio personal, sino para la obra del Señor, hermano. Porque entonces Onésimo, si fuera nada más el secretario de tráeme un té o un pan, entonces no sería la finalidad. La finalidad es que sirviera en la obra del Señor, hermano. Onésimo. Y es lo mismo que le hace mención a Filemón, ¿no? Ahora dice: para mí es útil, pero también para ti va a ser útil. Y es impresionante cuando nosotros podemos ver, el apóstol San Pablo dice a la iglesia en Colosas, capítulo 3, versículo 23, dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de ánimo, como al Señor y no a los hombres. ¿Esto será una instrucción para nosotros, hermano? Sí. Entonces, el apóstol San Pablo, así como enseñó a Onésimo, la palabra de Dios nos sigue enseñando a nosotros cómo debemos nosotros servir en la casa del Señor. No mirando para que nos vean, no siendo vistos por la gente, no siendo quedar bien para que sea yo reconocido, sino nuestro servicio. ¿Para quién es, hermano? Fuerte, hermanos, ¿para quién es nuestro servicio? Sí. Y a veces es importante que nosotros, porque ahí muchas veces pareciera que el viejo hombre muchas veces quiere volver a la vida y hermanos, y rebelarse y decir: ¿y yo por qué que lo haga otro? ¿Y por qué siempre me miran a mí? ¿Y por qué? Y muchas veces viene una lucha interna en nosotros. En esta iglesia, nosotros podemos dar testimonio de esta iglesia. En esta iglesia hay mucho trabajo, hermanos, mucho trabajo, en todas las áreas, ¿no? Y es importante que nosotros sepamos que trabajo sí hay en la casa del Señor, y mucho, hermanos. Y el apóstol San Pablo dice: y todo lo que hagáis,
hacerlo de ánimo como al Señor y no como a los hombres. Y nosotros podemos decir, bueno, se refiere a las cosas del Señor, no, pero esta recomendación es para toda nuestra vida, para todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer de buen ánimo, porque lo hacemos para agradar al Señor, para que Dios sea glorificado, hermanos. Esa es la finalidad de nuestro servicio. Dios tiene que ser glorificado, hermanos. ¿Por qué? Porque ya tenemos una nueva naturaleza y lo que nosotros lo hacemos debe de llevarnos a que Dios sea exaltado y sea glorificado en nuestras vidas, en nuestros hechos, hermanos. El apóstol San Pablo le dice a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, hermano. Y con eso nosotros entendemos de una forma clara que el ejemplo máximo para el creyente es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No hay un mayor ejemplo para nosotros como creyentes, para servidores, que nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo no vino para ser servido. ¿Para qué vino, hermanos? Para servir. Se entregó por nosotros, amados hermanos. Y el apóstol San Pablo a los Filipenses nos muestra ese ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cómo Él, siendo Dios, se humilló, se hizo hombre, hermanos, se hizo siervo, como nos dice la palabra, para que usted y yo, hermanos, fuéramos salvos por la gracia de nuestro Dios. Entonces encontramos que en su ministerio nuestro Señor Jesucristo sirvió. Fue útil para las necesidades, para el atribulado, para el menesteroso, para el enfermo, hermanos, para el pecador. ¿Cuánto más, hermanos, teniendo nosotros ese ejemplo tan grande, podamos nosotros servir de forma constante, hermano? Sí, hermano, sí, el trabajo cansa. No, en todas las áreas el trabajo cansa, fatiga, hermanos. Pero cuando nosotros perdemos la visión de para quién la estamos haciendo, simplemente estamos trabajando y estamos cumpliendo una labor. Dios no está siendo glorificado. Se está supliendo la necesidad, pero Dios no es glorificado. Eso es lo que nosotros debemos de pensar. Si Dios está siendo glorificado con lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, leo para ustedes. Dice: el cual te vuelvo a enviar, tú pues recíbele como a mis entrañas. Yo quisiera detenerle conmigo para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del Evangelio, amados hermanos. El servicio, un resultado en el creyente, preparado para buenas obras. Entonces nos muestra, aquí es importante que nosotros veamos, porque cuando Onésimo llegara a la casa de Filemón, su señor, hermanos, no nada más iba a recibir un siervo, un buen siervo, hermanos, un buen siervo que iba a hacer sus labores a las cuales le iban a ser mandadas de una mejor forma, de una forma excelente, sino que también Filemón iba a recibir a un hermano en Cristo Jesús, hermano, el cual iba a ser apoyo y bendición para la obra que se estaba desarrollando en la iglesia en Colosas, donde pertenecía Filemón. Entonces encontramos que Filemón es bendecido con una nueva criatura, con un nuevo que piensa, que su mente es una mente nueva, porque es la mente de Dios, una mente que busca agradar a Dios, pero que también es un siervo del Señor. No nada más es un buen esclavo, sino que también es un buen hijo de Dios y siervo de la obra, hermanos. Y eso es lo que la bendición, por eso el apóstol Pablo decía: yo quisiera que él quedara aquí conmigo
para que me apoyara en mis necesidades, en la predicación de la palabra. Dice, pero te lo envío, pero te lo envío. Y eso es lo que nosotros encontramos. O sea, había un amor del apóstol San Pablo a Onésimo, sí, porque había nacido de nuevo, porque había sido la respuesta a la predicación de la palabra de Dios en su cárcel. La palabra de Dios seguía obrando en los corazones, hermanos. Y Onésimo era un hombre trabajador, ya un hombre, una nueva criatura, una nueva naturaleza, hermanos. Pero también tenía sus responsabilidades como siervo, pero ahora también como colaborador en la obra del Señor, hermanos. Y eso es a lo que nosotros somos llamados. Somos preparados para buenas obras, amados hermanos. Para que haya provecho, nuestra vida sea de provecho y de beneficio para la iglesia. Usted tiene que ser, yo tengo que ser de bendición para la iglesia, amados hermanos. Esa es la finalidad. Debemos de ser bendición para la iglesia. ¿Usted es bendición para la iglesia, amados hermanos? El apóstol San Pablo da la recomendación en la segunda carta a Timoteo, le dice en su capítulo 2, versículo 21, dice, así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra, hermanos. Eso es lo que nosotros hacemos. Debemos saber que si nosotros buscamos de continuo al Señor, somos limpios, sí, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, hermanos. Y ahora la responsabilidad nuestra de ser de continuo una búsqueda en el Señor, que seamos santificados día a día en esa santificación progresiva en nuestra vida, hermanos. Bueno, seremos vasos útiles, hermanos, vasos de honra, vasos ocupados en las manos del Señor para los diferentes usos de su casa, hermanos. Aparejado para toda buena obra, hermanos. Un vaso especial, hermano. Un vaso preparado para nosotros podamos servir, hermanos. Y nosotros podemos encontrar, ejemplos, los 7 diáconos, hermano, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, aquellos hombres que fueron escogidos para servir. Diáconos, servir viene de la palabra diácono, diaconía, que significa servir, que tiene que ver con el servir en todas las áreas. Diaconisa o diácono tiene que ver con servir, hermanos. Y entonces, amados hermanos, nos muestra el hecho que nosotros debemos de servir al Señor en todas las áreas. Que nosotros hemos sido preparados para que seamos instrumentos en las manos de nuestro Dios. Así como esos 7 diáconos que fueron establecidos por los apóstoles para que pudieran servir, para servir las mesas, hermano. Y es importante que nosotros veamos, somos llamados a servir. No importando quiénes seamos, cuánto tiempo tengamos en el Evangelio, somos llamados a servir. Pero, ¿qué podemos nosotros aplicar de una forma sencilla y clara a nuestra vida? Bueno, como nuevas criaturas, somos llamados a servir. A servir como, necesitamos también ser enseñados cómo debemos de servir, en qué áreas debemos de servir. ¿Cuál debe de ser la intención de nuestro corazón para servir? Eso es claro. Y que nosotros debemos saber que somos llamados para que nuestra vida sea una vida de bendición para la iglesia y para la gente que no conoce a Dios. Que seamos testimonio de que hemos sido transformados por el Señor, hermanos. Pero es importante que nosotros entendamos algo, hermanos. Que nunca nuestro servicio, hermanos, nunca nuestro servicio esté por encima de nuestra relación con Dios, hermanos. Lo más importante para nosotros es la relación que nosotros tengamos con nuestro Señor, con el amo.
El trabajo es importante, pero si le damos mayor importancia al trabajo y no al Señor, nos volveremos como una Marta y no como María, que le gustaba y se deleitaba a los pies del Señor, hermanos. Sea que en este tiempo nosotros podamos ser como ese Onésimo que es útil en la obra del Señor, y no como ese Onésimo inútil que ponía pretextos para todo y que el centro él era. Pero ese Onésimo regenerado, nueva criatura, sabe que el centro de su vida, que el motor y la vida de su vida es el Señor Jesucristo, hermanos. Póngase por favor de pie. Hoy el Señor nos ha permitido aprender el servicio, un resultado en el creyente. Vamos a orar y vamos a pedir del Señor que nos ayude a ser hombres y mujeres de servicio. Hombres y mujeres que estén conscientes que el trabajo en la iglesia es arduo, es mucho, y que se necesitan manos, tanto para la predicación de la palabra como las diferentes actividades que se desarrollan. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, delante de ti estamos, dándote las gracias en esta hora, Dios, Señor, porque nos permite, Señor, escuchar, Señor, tu palabra y aprender de ti, Dios, Señor, tu palabra que alumbra nuestra vida y que nos da el entendimiento para saber qué hacer y cómo conducirnos, Dios, Señor. Gracias por ella, Dios, Señor. Gracias porque nos enseñas, Señor, con tu palabra, Padre eterno, Señor, la importancia del servicio, Dios. La importancia de ser útiles, Señor, en tu casa, Dios, Señor, en las diferentes labores y trabajos que hay, Padre eterno, Señor, con nuestro esfuerzo, con nuestro tiempo, Dios, con nuestros ingresos, Señor, el poder ser útiles, Señor, en ti, Dios, Señor, y que tú seas glorificado siempre, Dios, para con en nuestras vidas, Padre eterno, Señor. Permítenos hacerlo con un corazón dispuesto, entregado, Señor, un corazón renovado, Padre eterno, Señor. No permitas, Señor, que ese sentir, esa carne, Dios, Señor, trate, Señor, de adueñarse de nosotros, Señor, que seamos hombres, Señor, o mujeres que muchas veces reneguemos, Señor, por lo que hacemos, Señor, o que no estemos satisfechos, Señor, por las actividades que nosotros hacemos, Padre eterno. Señor, ayúdanos a ser sensibles, Señor, a ser obedientes, Señor, a no mirar, Señor, lo que hacen las demás gentes, Señor, sino, Señor, mirarte a ti, Padre eterno, Señor, como nuestro ejemplo máximo, amado Dios. Señor, ayúdanos y sé propicio, Padre eterno, Señor. Haz, Señor, de esta iglesia, Dios, una iglesia trabajadora, una iglesia que sirva, Padre eterno, Señor, una iglesia entregada, Dios, Señor, y que en verdad tú seas el Señor nuestro. Señor, gracias te damos en esta hora. Hemos de salir, hemos de ir a nuestros hogares. Llévanos con bendición, Señor, aquellos que van distantes, como aquellos que quedan cercanos a este lugar, amado Dios, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga.